¿Sí? Ok. Vamos a hablar sobre una entidad ahora más bien una enfermedad degenerativa. Hace 3 días se celebraba el Día de la Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica y hoy hablamos sobre ella. Hubo una ocasión que un neurólogo me dijo, ¿y para qué vas a hablar de ELA? Si igual van a morir. Pero yo creo que todos los pacientes tienen una oportunidad y no todos tienen la misma evolución. Y lo hemos visto en la clínica, que el paciente no lee los libros. Hay pacientes que tienen un pronóstico de 3 a 5 años y tenemos pacientes de 15 a 20 años con él. Pues este es un Stephen Hawking, que es como el parámetro para hablar de esclerosis lateral amiotrófica. Pues hablaba sobre la teoría del universo, un tipo con un coeficiente intelectual, pero tenía una enfermedad que era la esclerosis lateral amiotrófica. Hablábamos con Steven, sabrá Dios qué tipo de ELA tenía, porque casi 70 años, ¿ya? Pero el manejo multidisciplinario en el tipo de paciente con ELA es lo que puede aumentar la supervivencia en algunas formas. Vean cómo se construye el diagnóstico. La neurona motora la tenemos como una neurona motora superior y una neurona motora inferior. La neurona motora superior la neurona motora superior es la que se encuentra reflejada en color verde en el hemisferio cerebral. También se halla en el tallo encefálico y en la médula espinal. Es decir, que donde haya degeneración de neurona motora, el paciente se debilitará. Es por eso que en el otro esquema tenemos el paciente con una vía del cerebro hacia la médula espinal y se ve reflejado debilidad tanto vulvar, es decir, músculos para la deglución, músculos para la masticación, lengua, atrofismo, fasciculaciones, así como la degradación de fuerza en miembros superiores, músculos intercostales y miembros inferiores. Así construimos la neurona motora como superior o inferior. La neurona motora superior es aquella que va a la alta, hiperreflexia, espasticidad, rigidez, signos piramidales. Y el paciente con neurona motora inferior es lo contrario, atrofia muscular, fasciculaciones, hiporreflexia o arreflexia. Estos son los fenotipos. Tenemos pacientes que tienen neurona motora superior, como la esclerosis lateral primaria. Tenemos pacientes que solo tienen neurona motora inferior, como la atrofia muscular progresiva, pero tenemos formas mixtas. Y es que la esclerosis lateral amiotrófica no solo ataca el músculo, no solo induce debilidad. Vemos que también hay una sobreposición a otras enfermedades. Este es un esquema de un cerebro en donde se quiere demostrar una atrofia cerebral específicamente a nivel temporal, lo que induce fallas cognitivas importantes. Así tenemos una chica que tiene ELA y tiene demencia frontotemporal, diagnosticada con test neuropsicológico. Si no tenemos marcadores genéticos que podría ser positiva, pero hay overlap. También con movimientos anormales, hemos visto pacientes con esclerosis lateral amiotrófica y Parkinson. Es decir, que pueden haber sobreposiciones. Vean esta paciente, este paciente de en medio, lo que tratamos de evocar es neurona motora superior, signos a la alta. Buscamos signos piramidales, vemos un Babinski. E incluso cuando evaluamos el miembro contralateral, se ve que empieza a hacer un movimiento clónico. Cuando nosotros pues empezamos a evaluarlo, vemos también que tiene una atrofia muscular importante, y la atrofia muscular es proximal y es distal. Pero cuando nosotros tratamos de evocar este clonus, entonces es ahí cuando la neurona motora superior aparece. ¿Ya? Ese es el clonus del que hablamos, patológico, que habla sobre
neurona motora superior. Hay otras enfermedades que pueden cursar con este clonus, pero en un paciente que va con debilidad muscular, sin alteración sensitiva, que va progresando en el tiempo, con fallas en la deglución, es muy probablemente un ELA. Aquí tenemos otra paciente en donde le hicimos el reflejo mentoniano para evocar si había un aumento de este reflejo, y ya van a ver el acercamiento que también, pues aquí vemos un clonus de la mandíbula. Y es también un dato en neurona motora superior. Y acá tenemos los signos Hoffman y Troner. Ahora nos vamos a la neurona motora inferior. Esta paciente tiene atrofia de los músculos del mentón, pero también tiene fasciculaciones. Esto es propio de los ELA. Pacientes con debilidad no solamente distal, sino también proximal. Vemos pacientes que pierden la masa muscular a nivel de los pectorales. Miren con qué dificultad hace la elevación del hombro. Ha perdido músculo. Vean cómo se ve, da una imagen como de ginecomastia, pero realmente lo que sucede es la atrofia muscular importante. Cuando lo estábamos evaluando se evocan las fasciculaciones, que es el movimiento de la piel, como que se mueven las carnes, dice el paciente. Y luego vemos la otra paciente con una atrofia muscular bastante importante. Vean la eminencia tenar e hipotenar. Vean esa mano en garra por debilidad de los músculos interóseos. Ha perdido bastante masa muscular. Datos inequívocos de neurona motora. Y este paciente, pues, perdón. La fasciculación de la lengua, que siempre la tenemos que buscar. Miren cómo tiene la atrofia muscular, lingual. Incluso les imposibilita la protrusión de la lengua. Esta es otra forma de ELA. Es una variante Bulpian-Berhan en la que no hay compromiso de miembros inferiores al principio, pero sí caminan como brazos flotantes. Esta es otra forma, es una esclerosis lateral amiotrófica y Parkinson. Un paciente muy rígido, camina como robot. Otra paciente con una variante Bulpian-Berhan, de hecho le quitamos el collarín porque no puede sostener mucho tiempo el cuello. Y lo característico es que esa atrofia muscular, que es neurona motora inferior, nos confiere una arreflexia como dato de neurona motora inferior. Pero cuando le evaluamos y la sentamos y evocamos reflejos abajo, tenía hiperreflexia. Y ahí se construye el diagnóstico. Este es otro paciente, pero miren, este tiene una variante pseudoneuropática. Pareciera una neuropatía, pero tiene una debilidad proximal y distal, pero es más importante a nivel distal. Es el paciente que vimos antes con fasciculaciones, con atrofia muscular. Y pues estos pacientes, el problema es que muchos de ellos tendrán compromiso respiratorio, algunos más tempranos que otros. Por ejemplo, los pacientes Bulpian-Berhan pueden hacer falla respiratoria y lo hemos visto muchas veces en estos casos, pero también hay pacientes que pueden iniciar con compromiso respiratorio. Es raro, pero sí también se puede presentar. Por este paciente es que nosotros, por este y por otros, incluso tenemos médicos jóvenes con ELA, que debíamos montar un protocolo para poder brindar ventilación a estos pacientes. ¿Por qué? Porque el paciente con ELA era el paciente que no, pues no tiene pronóstico, no le vamos a dar, pero la familia, hijos, toda esta gente sufre y nosotros tenemos que ayudarle desde ese punto de vista. Y es por eso que nos apoyamos con el servicio de neumología y como el paciente con ELA es un paciente con un enfoque multidisciplinario, pues nos apoyamos en otras especialidades. Pues tenemos a la doctora Choto, es una neumóloga que nos va a explicar rápidamente sobre esto, porque ella es experta en este manejo de estos sistemas de ventilación no invasiva. Les dejo con ella y luego continúo yo. Doctora.
Muchas gracias, doctor López Paz, y a la Asociación de Ciencias Neurológicas por esta oportunidad y poder conocer un poco más lo que es el daño a nivel pulmonar de lo que causa esta terrible enfermedad. Primero, el objetivo es tratar de adelantarse lo más que se pueda a la insuficiencia respiratoria crónica, que es lo que más comúnmente mata a estos pacientes. ¿Cómo podemos hacerlo? Primero, los signos clínicos, la historia clínica o lo que menciona el cuidador o el mismo paciente. Luego, las pruebas funcionales, de las cuales vamos a mencionar algunas. Y luego, pues vamos a poner en marcha nuestro manejo. ¿Cómo identificar las etapas de deterioro respiratorio? Esto está más enfocado a la aparición de hipoventilación alveolar, es decir, hipercapnia. Asimismo, la retención de bicarbonato, que es compensada. Primero, pues el paciente, los signos clínicos que van a manifestarse es disnea, que el paciente va a tener dificultad más que todo al subir gradas o pendientes. Esto va progresando y evoluciona hasta el momento que el paciente acostado se va a sentir cansado. Van a presentar igualmente sueño no reparador, se quejan de somnolencia diurna, ellos se despiertan por el diafragma que empieza a fallar. Ya no es una respiración completa, sino que es una respiración superficial que va permitiendo que ese CO2 vaya para arriba. Entonces los pacientes por la mañana se quejan de cefalea matutina, igual pues hay trastornos del intelecto, nicturia y presentan ahogos, sensación de ahogo, desde luego eso es lo que los despierta, pesadillas. Y atención, aquí ya vienen los signos de apoyo ventilatorio. En lo que hacemos nosotros prácticamente es evaluación ya con pruebas funcionales que deben empezarse tempranamente para ir detectando a nivel de la espirometría. Vemos una caída de la capacidad vital al 50% y pues debe rastrearse idealmente cada 6 meses. Luego, pues según el nivel del deterioro que lleve este paciente, se va pidiendo ya la espirometría en posición acostada y sentado, como se hace habitualmente. Entonces, cuando ya hay una caída del 20% de la capacidad vital, de diferencia entre las dos espirometrías que se hacen simultáneas, hay una caída cuando el paciente está acostado. Ahí pues ya hay una alarma, una señal de atención para que nosotros empecemos a buscar y a detectar con otro tipo de estudios más sencillos, que es la medición de la fuerza muscular inspiratoria por medio de la PI máxima, PE máxima y la prueba de olfateo. Estas tres nos piden lo que son la fuerza de los músculos para inspirar, para expirar, como son los intercostales, el diafragma, que es el más afectado, y los músculos abdominales. ¿Por qué es esto importante? Porque estos pacientes se nos ahogan con la tos. Es una tos inefectiva que acumula secreciones, que igual cuando hay compromiso vulvar, pues los pacientes tienen mucha cialorrea. Todo eso pues va conduciéndolos a infecciones, a deterioro, no pueden hablar. ¿Se acuerdan cómo tiene que ver la respiración para articular las palabras? Para comer hacemos apneas, para hablar necesitamos de la ayuda de los músculos de la respiración y ahí hacemos apnea. Entonces el paciente se va deteriorando, se va desnutriendo, no quieren comer, tienen microaspiraciones, tienen infecciones respiratorias y eso es lo que nosotros tenemos que actuar para evitar, tratar de retrasar un poco más la evolución normal de la enfermedad, que los puede llevar, pues como ya ven, a la traqueostomía. Primero, antes de esto, pues nosotros quisiéramos apoyarlo con ventilación no invasiva. Sin embargo, hay un momento que la evolución natural de la enfermedad pues los va a llevar a la traqueostomía y a la ventilación mecánica invasiva.
Entonces, aquí pues tenemos los dispositivos de presión con los que contamos ahorita. Pues tenemos lo que es el CPAP, el BiPAP, y aquí de este lado las máscaras para apoyar a los pacientes, primero nocturno y luego diurno, cuando ya la insuficiencia va en camino a agravarse. Estos equipos se pueden programar, lo que es el más efectivo para ellos sería el BiPAP. Podemos medir, podemos programar la presión de inspiración, la de expiración, y la frecuencia respiratoria. Tiene que ser un modo asistido, o sea, es un modo ST que le manda respiraciones, podemos programar la respiración y el tiempo de inspiración máximo, el mínimo, y ahí pues vamos tratando de que el paciente tenga una capacidad vital que le permita vivir. Como les decía, pues estos equipos se inician de noche, pero luego ya van el paciente teniendo mayor dependencia y vamos a pasar de este nivel de que se llama tipo 1 a un nivel 2 o un nivel 3, que es aquel que el equipo pues se llama Trilogy. Es un ventilador pues un poco más sofisticado con que va a brindar pues mayor apoyo al paciente, pero ya es un paciente que ya tiene mayor deterioro. Y pues aquí pues unas fotos de cómo tenemos estos pacientes, cómo debería ser apoyado, ¿verdad? Allí tenemos que ya tiene pues un BiPAP en uso, y este otro que es por medio del Trilogy que está apoyado, y se le pone esta cánula que es especial para tratar de darles asistencia respiratoria. Estos pacientes, como les decía, pues ya a este nivel necesitan de cuidados especiales, necesitan de que la familia esté muy involucrada, que tengan pues ya conocimientos de aspiración de secreciones en algunas veces, y pues viene próximamente, nosotros tenemos para el otro año un curso que va a ser dado en el seguro y va a estar con apoyo del Hospital de la Pitié-Salpêtrière de París, que está adscrito a la Sorbona. Viene un equipo francés para adiestrarnos y mejorar lo que ya tenemos, tratando de apoyar en estos casos a los pacientes que han estado pues desprotegidos. Eso es lo que tenía para ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Choto. Ha sido de un gran apoyo para el servicio, pero también hacemos uso o pedimos apoyo de otras instancias. Tenemos la clínica y laboratorio del sueño que está dando excelentes resultados. Esta clínica creo que la inició el doctor Delgado en su gestión y pues ha caminado muy bien. De hecho, es un laboratorio que apoya muchas especialidades. En este caso, en el contexto de enfermedad neuromuscular, también nos apoya. Y por eso también quería pedirle a la doctora Marisol Carrillo de Solano que nos pudiera hablar un poquito sobre el paciente neuromuscular y la clínica del sueño, porque este tema salió a la luz por un médico joven que tenía ELA y también tenía alteraciones del sueño. Doctora. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Agnes. Y pues como el doctor explicaba, como parte del equipo multidisciplinario, la clínica y el laboratorio del sueño del Seguro Social está apoyando con los pacientes neuromusculares. La importancia del estudio del sueño, teniendo ya esta herramienta, sobre todo pues hablando como institución, es que en paralelo a ir haciendo el diagnóstico de la enfermedad neurodegenerativa tipo ELA, podemos indicar la polisomnografía y nos podemos apoyar, como todo en la medicina, con la historia clínica adecuada, buscando hallazgos de hipoventilación crónica. El paciente se queja de cefaleas matutinas, somnolencia diurna, despertares frecuentes, un sueño fraccionado y en algunos casos pueden tener policitemia o hipertensión pulmonar. Es de hacer acá la nota que desde 1988
la Sociedad de Tórax ya indicaba que debe darse como, aparte del apoyo diagnóstico, el estudio de polisomnografía en las enfermedades restrictivas pulmonares, así como en las enfermedades como la ELA. Debemos buscar nosotros en el laboratorio del sueño hallazgos de hipopneas, apneas centrales o hallazgos indirectos de hipoventilación como desaturación sostenida, que efectivamente se pueden ver en la polisomnografía. Gracias, doctora, por el apoyo. Y pues para finalizar, no todos los pacientes con marcha espástica y con rigidez son ELA. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Esta chica tiene neurofibromatosis, tiene una afectación tanto a nivel cerebral como en la médula, y eso hace que tenga una marcha espástica. Esta la recibimos como una sospecha de ELA. También tenemos los pacientes clásicos de la paraparesia espástica. Se caen muchos traumas. Son pacientes que no siempre nos queda claro cuál fue la etiología, pero está muy asociado a lesiones de la neurona motora a nivel de la médula dorsal, a la cabeza de las infecciones. Tenemos otra paciente también con paraparesia. Es decir, cuando nosotros nos llegan los pacientes, nosotros los categorizamos como enfermedades de neurona motora. ¿Por qué? Porque no todos construyen los criterios. Los criterios de Escorial, que son los estudios neurofisiológicos, los ocupamos poco. Y los ocupamos poco porque nosotros verificamos o vemos al paciente en forma temprana. El paciente que se va degradando y el paciente que ya está muy avanzado es el que dará todos los criterios neurofisiológicos. Es por eso que la enfermedad de neurona motora es a lo que le apuntamos antes de llegar a esclerosis lateral amiotrófica. Y pues esta es la última diapo. Miren, este es un paciente, trabajaba en las ambulancias, motorista, tiene esclerosis lateral amiotrófica. Vean con su equipo de fútbol, en el apoyo familia y amigos. Vemos a la derecha el equipo de cuidados paliativos que la doctora Lorena Gómez, que lidera este grupo, no pudo asistir porque está enferma, pero el equipo de ella, aún en pandemia, visitó a nuestros pacientes. Quiere decir de que es un programa multidisciplinario y que sí está funcionando. Vemos aquí abajo las autoridades en donde pues hace una semana más o menos pues se aperturó el tema del cuidado paliativo a nivel domiciliar. Es decir, se puede hacer mucho por estos pacientes y pues gracias por la atención. Y yo creo que aquí finalizamos, nos vamos a área de preguntas. Okay. Muchas gracias a los ponentes por su excelente disertación del tema. Yo creo que nos ampliaron mucho términos desde lo más básico a lo más complejo que podemos ver. Si quieren pueden pasar a la sala. Doctor Delgado, también se le invita para que estemos en la fase de preguntas y respuestas, donde el pleno puede hacer preguntas y comentarios. Gracias. Buenas tardes, estimados colegas. Muchas gracias por tan bonitas presentaciones. La verdad que sigo con esa filosofía de que nos han enseñado mucho esta tarde. Muchísimas gracias principalmente a Carlitos, a Steven, bienvenido de México, y Paquito Delgado, gusto saludarlos. Me da, en el caso, doctor, doctor Steven Vargas, me llamó mucho la atención el caso que nos presentó de una miastenia autoinmune. Solo deseo hacerle una pregunta porque a mí me quedó ese vacío. Realmente a mí me desarmó el caso por los problemas oculares casi, pues tengo una miastenia ocular, pero ya con el problema de la subida de las escaleras, se me vino a la mente el inicio de las distrofias pélvicas. Entonces, ahí sí que yo me puse un poco, pero bueno, ya usted muy bien lo aclaró. Eso por un lado. Y segundo, una pregunta muy transparente. En el abordaje que usted dijo fue estudios neurofisiológicos.
e inmunológicos, ¿sí? Pregunto yo, todavía podemos, yo casi como que si nos hubiéramos puesto de acuerdo, antes de fuera de cámara estamos discutiendo dos casos, y dije yo como que nos hubiéramos puesto de acuerdo. El caso que el test de Yoli siempre hubiera sido una alternativa. Hasta donde yo recuerdo, la acción son 30 segundos rápida y ahí tenemos miastenia gravis. No sé qué me dirá usted, porque vi que no lo mencionó como una alternativa diagnóstica. Eso por una parte. Y una pregunta para Carlitos. Siempre me ha llamado mucho la atención y lo he preguntado y siempre me responden algo. A mí en lo personal, pues, con toda humildad, no me deja muy claro. Y hoy me refuerza el esquema que tú pusiste ahí de cómo nace la neurona motora inferior, cuyo cuerpo neuronal está en el asta anterior. Entonces, la pregunta concreta es, si hay un compromiso en el asta anterior, es lógico que la conducción nerviosa en una enfermedad de ELA, que es de la neurona motora, el nervio periférico pudiese estar íntegro o es evidentemente alteración del músculo. No sé si me di a entender, Carlitos, porque yo le pregunté, no, me dijo, es que el problema del nervio no es del nervio, sino que es de la... Entonces, yo quisiera que me ayudaras, porque siempre tengo esa duda. Gracias, Carlos. Gracias, doctor, por sus preguntas. Con respecto a la primera parte, lo que queríamos introducir un poco acá es compartir el concepto de debilidad de cinturas. Eso es como una aproximación sindromática que nos pudiera ayudar a progresar a los pacientes. Debilidad de cinturas. La debilidad de las cinturas puede ser simétrica, asimétrica y asincrónica. Es decir, comenzar solo en extremidades inferior, en la cintura pélvica, o solo comenzar en la cintura escapular, o comenzar de una forma simultánea, pero una más afectada que la otra. Y el otro componente que es como pivotal para pensar en miastenia autoinmune es el involucro de los músculos oculomotores, y que si se deja progresar al paciente, comenzarán a ver síntomas vulvares, disartria y disfagia, y la voz nasal. Las distrofias de cinturas, como bien el doctor menciona, como un diagnóstico diferencial, completamente, doctor, lo único que para ver en la exploración de los pacientes, en el perfil de temporalidad, las distrofias de cintura son un poco más, mucho más crónicas que este cuadro que es aparentemente agudo. El diagnóstico es como razonable pensarlo, es completamente razonable pensarlo, y pierde un poco de peso cuando vemos que el cuadro clínico es más agudo que crónico, como estamos acostumbrados con la distrofia muscular. Y además, son muy pocas distrofias muscular que dan diplopia. Lo que sí pueden dar es tosis palpebral. Hay enfermedades miopáticas genéticas que sí pueden dar la distrofia, la tosis palpebral, pero con mucha dificultad va a dar diplopia. La diplopia fluctuante con síntomas oculomotores y debilidad de cinturas asincrónicas, asimétricas o simétricas debería hacernos pensar inicialmente en miastenia autoinmune. Con respecto a su segunda pregunta, doctor, efectivamente, la prueba de estimulación repetitiva o prueba de Yoli es una prueba pivotal para sostener el diagnóstico de miastenia autoinmune. Nosotros no recomendaríamos sostener el diagnóstico de miastenia ante una prueba de estimulación repetitiva bien realizada negativa. Dicho esto, la miastenia autoinmune sigue siendo un modelo de enfermedad como el Guillain-Barré. Si hay convicción clínica de que el paciente presenta una miastenia autoinmune, pudieran ensayar ustedes una prueba terapéutica, no con esteroide, porque probablemente no estaría justificado, pero sí con mestinón en este aspecto. Entonces,
es muy difícil en la práctica clínica que vean una prueba de estimulación repetitiva o prueba de Joly negativa en el contexto de un miasténico real. Si esto es así y en ausencia de anticuerpos, dos cosas. O siguen pensando que es una miastenia autoinmune y se mueven a una prueba terapéutica con mestinón, o buscamos diagnósticos diferenciales, que en su caso, doctor, es completamente razonable el que estábamos discutiendo justo antes de iniciar la sesión, una imagen de resonancia magnética para explicar esta parte con foco en órbita, para explicar la parte de los movimientos oculares. Gracias, Steven. Bueno, doctor, la pregunta dirigida hacia neuropatía es interesante porque el diagnóstico diferencial, y Steven no dejará mentir, es una entidad que se llama neuropatía motora multifocal. La neuropatía motora multifocal es un involucro nada más de fuerza. No hay alteración sensitiva que nos saca del espectro normal de una neuropatía. Cuando el paciente se degrada en el tiempo, nos puede dar un hallazgo en velocidad de conducción que tenga una alteración axonal, pero puede ser una alteración por pérdida de músculo. No necesariamente el daño está en el músculo. El músculo se ve reflejado como una complicación de la enfermedad de neurona motora, pero la enfermedad de neurona motora involucrará nada más fuerza. En este caso, una velocidad de conducción, pues, nos puede resultar como una polineuropatía, pero clínicamente, si el paciente tiene datos de neurona motora superior, tiene datos de neurona motora inferior, pues nos movemos a la ELA. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí. Sí, agregándole con relación a las pruebas en miastenia, la prueba de Joly es diferente a la prueba de estimulación repetitiva, no es lo mismo. Lo que describió Joly cuando hizo esta prueba era diferente, estimulaba músculos y veía la fatiga que ocasionaba, mientras que la prueba de estimulación repetitiva, ojo, se deja al paciente sin medicamentos ese día, a menos que sea vital que los reciba, ese día no se deja medicamentos, y la prueba consiste en que la repetición del estímulo se hace para agotar el músculo y posteriormente hacemos los diferentes trazados al minuto 1, 2, 3, 4, 5, 6 y podemos seguir hasta 10 minutos para ver las diferentes respuestas. Entonces la prueba de estimulación repetitiva es obvio, como decía el doctor, la necesitamos para el diagnóstico. El problema que se tiene, uno, es que el estímulo debe ser constante. Entonces la hacemos en el nervio cubital porque ahí amarramos el estimulador con una vincha. Pero si el paciente le vamos a hacer un facial, no hay cómo amarrarlo y en alguna forma es inestable la estimulación detrás del oído o por delante. Y entonces la prueba tiene mucho sesgo. Y la otra, que aquí no podemos estimular el oculomotor porque es un músculo que está dentro de la órbita, ¿no? Entonces se hace el facial porque está cerca, pero cerca y en la cara, pero dentro del tallo no están cerca. Saben, el facial es abajo y el oculomotor es arriba. Y lo que hacemos es hacerla en el cubital porque todo paciente se debe de descartar que tenga una forma generalizada. Si solo tiene en ojos y la prueba sale negativa, la podemos diagnosticar como miastenia ocular. Si ya no sale positiva en el brazo, aunque no tenga síntomas, tiene una miastenia generalizada. Sí, y añadiendo a esto, el test de estimulación repetitiva puede encontrarse en varios centros hospitalarios, pero en la actualidad preferimos los anticuerpos, porque el anticuerpo confiere un 85% de sensibilidad para demostrar miastenia. Hay muchos pacientes que tienen test de estimulación que son normales y tienen clínica de miastenia y tienden a confundirnos. Pero el anticuerpo es bastante funcional en este caso, porque no solamente tenemos los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, pero es bastante rentable mandar este anticuerpo porque es el 85% de miasténicos que lo tendrán positivo.
Ahora bien, la clínica, anclado a un anticuerpo, podría darnos esa objetividad, pero no olvidemos las formas seronegativas que pueden tener anticuerpos negativos, pero si tenemos la clínica y tenemos prueba terapéutica para demostrarlo, lo manejamos como miastenia. Las observaciones están muy interesantes porque además esta parte es vital. Una prueba de estimulación repetitiva negativa en un paciente con clínica oculomotora vista solo desde el cubital pudiera ser un error en un falso negativo. En tanto que los pacientes que desde lo que mencionaba el doctor, que desde que tenemos un electrodecremento en la estimulación repetitiva, aunque el paciente no tenga queja clínica, la miastenia ya está generalizada. Va a ser un tema de tiempo nada más para que el paciente comience a cruzar el horizonte clínico de este modelo de enfermedad. Bueno, Espérame, un momentito, solo agregar con relación, y muy interesante lo del doctor. El otro detalle era con las personas, los grupos etarios, que quisiera que el doctor comentara, con la casuística que yo inicié cuando empezamos esto, con más o menos unos 150 pacientes, teníamos que las personas, las mujeres, afectaban más que todo jóvenes y se nos ponían graves, y en el caso de los hombres eran los mayores y eran los que se ponían graves. No sé cómo estará su casuística. Sí, es una copia exacta. Mujeres jóvenes batallamos. La miastenia autoinmune del paciente adulto mayor es más difícil diagnosticar que tratar, porque uno no sospecha la enfermedad en este grupo etario. Pero una vez que está establecido, ustedes le pueden mostrar el blister de la prednisona y el paciente comienza a mejorar. Es una forma impresionante como responden favorablemente estos pacientes. Y justamente las mujeres eran formas más severas de la presentación clínica, eran los jóvenes, y los adultos mayores, siempre y cuando tengamos un diagnóstico rápidamente instalado, la progresión de ellos es muy favorable, les retiramos con segura facilidad la prednisona y los pacientes los mantenemos en observación. Tenemos exactamente el mismo comportamiento, doctor. bueno, dos preguntas. Una para el doctor Francisco Delgado y la otra para el doctor Steven Vázquez. Para el doctor Francisco Delgado, en esto de las neuropatías por atrapamientos, bueno, como la mayoría son como túneles del carpo, el problema del momento quirúrgico, si estos estudios neurofisiológicos pueden como adelantarse al final catastrófico del nervio por ese atrapamiento y recomendar de alguna manera que si la cirugía se tiene que planear ya o a largo periodo, porque cuando ya reportan de moderado a severo o severo, a veces el nervio, aunque se manden a la cirugía, como que la respuesta no está muy buena y las pacientes continúan perdiendo fuerza o se les agrega el dolor como a consecuencia de la cirugía. Para el doctor Steven, no he oído comentarios en el manejo de la timectomía. ¿Es un procedimiento que ya está obsoleto o todavía funciona? Porque en el Seguro Social y en el Hospital Rosales, por lo menos en el Hospital Rosales, un 80-90% de personas miasténicas diagnosticadas se ha logrado hacer la timectomía. ¿Usted, doctor? Bueno, gracias. Sí, en realidad con las neuropatías por atrapamiento y como hablábamos por la frecuencia del túnel carpiano,
hay criterios electrofisiológicos para decir leve, moderado y severo. Normalmente ahí medimos los potenciales, o sea, la altura de la descarga de la unidad motora, y medimos la latencia. ¿Por qué? Porque se trata de un atrapamiento que está bloqueando la transmisión. La estrategia es fácil. Medimos el potencial antes del túnel del carpo y luego lo medimos después, ya en la palma. Calculamos la velocidad a nivel del túnel carpiano y eso nos dice si está leve, moderado o severo. Tanto la morfología del potencial antes de entrar al túnel, que va a ser pequeño, cuando pasa del túnel, se nos resulta que está más grande. Entonces nos va dando, cuando ya se compromete la amplitud neurofisiológicamente, significa pérdida axonal. Ya, o sea, eso es lo que cuando nosotros reportamos hay pérdida axonal, es porque hemos visto que las amplitudes van para abajo. Y eso nos está dando la pauta de que ya hay un daño importante. Cuando ya decimos amplitud comprometida, indica que casi, pero no lo podemos escribir porque obviamente eso queda a criterio del clínico y de los síntomas del paciente, porque en túnel carpiano hay la historia característica es, a mí se me duermen las manos desde hace como 10 años, pero tengo un año del cual ya vengo más serio. Entonces, en la parte esta, si logramos tener pérdida de la velocidad, pues le ponemos, y la amplitud, por supuesto, no ponemos, pero esa sería ya una indicación de... La otra es la clínica, por supuesto, porque hay gente que puede tener un túnel carpiano leve y la disestesia, la parestesia ser muy molesta durante el sueño, amanece con las manos dormidas, está perdiendo fuerza y tal vez el estudio neurofisiológico no va 1 más 1. Con respecto a su pregunta, doctor, es una pregunta interesante porque la respuesta corta sería tipo de escuela. Ambas formas son correctas. ¿Qué hacemos en México? Paciente con diagnóstico de miastenia autoinmune, tomografía de tórax. Tomografía te puede salir anormal, es decir, presencia del remanente tímico. Nuestra recomendación es control de la miastenia, llevar al paciente a estado óptimo, preparar para cirugía. Es la recomendación. Si en la tomografía es normal, el manejo para nosotros es conservador, es decir, farmacológico. Si el paciente tiene una evolución favorable con el tratamiento conservador, nos mantenemos allí. Si estamos batallando con el paciente, podremos sugerir, 1, curetaje, que en México el problema es hacerlo, porque aquí el ataque es normal. Entonces lo que va a hacer el cirujano es entrar, el cirujano de tórax entra y raspa donde debería estar el timo. El problema que en el sistema público, doctor, el cirujano de tórax batallamos para que nos haga el procedimiento. En lo privado no, en lo privado levantamos el teléfono y te aparece el cirujano ya enguantado y ¿dónde quieres que te lo opere? Ahora te voy a explicar el caso ahorita apenas. Entonces, lo que va a cambiar un poco este escenario es el acceso al rituximab. Porque probablemente el rituximab será una maniobra suficiente para el control de la condición médica sin necesidad de curetaje. Y si el anticuerpo antirreceptor de acetilcolina, eso es para el anticuerpo antirreceptor de acetilcolina, pero en los casos de anti-MOSC, miastenia autoinmune asociados a anti-MOSC, ellos sí no están en relación de ninguna manera a timo, entonces no vale la pena ni hacerles tomografía ni someterlos a curetaje cuando es anti-MOSC puro. Muy pocos pacientes veremos la combinación anti-MOSC y antirreceptor de acetilcolina en el mismo sujeto. Y ahí se procede como los demás pacientes. Sí se mandan a curetaje o sí se mandan a timectomía en el caso de observarse remanente tímico.
¿No hay más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizada la charla de esta tarde del taller de neuropatías y debilidad muscular, entregando los diplomas de reconocimiento a nuestros distinguidos ponentes. La Asociación de Ciencias Neurológicas de El Salvador otorga el presente reconocimiento por su participación como ponente. El doctor Francisco Delgado. Y al doctor Carlos López Paz.